Bendiciones a todos mis hermanos que están pendientes y a la espera de estos estudios que tenemos cada semana para preparar nuestros corazones con la palabra de nuestro Dios y disponernos para juntos meditar en esta palabra, en esta enseñanza que vamos a compartir en cada uno de los lugares donde nuestro Señor nos ha enviado para pregonar su palabra. En esta hora vamos a dar inicio al estudio para este próximo día sábado. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios, a pedir su dirección y que nos dé su palabra. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de poder estar juntos a través de este medio, aprendiendo más de ti y de tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora hables a cada una de nuestras vidas. Declara la porción que nos disponemos a leer, Señor. Prepáranos, capacítanos para ir delante de aquellos que nos has puesto, para compartir tu palabra, hablar de ti, llevarles esperanza, consuelo y también palabra de salvación y vida eterna. Bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema para esta semana es la diplomacia de Esther. Y la lectura la tenemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 10 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. La verdad central dice: las mujeres pueden tener un impacto nacional en los planes de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta porción que hemos leído nos relata la solicitud que hizo Mardoqueo a Esther para que intercediera ante el rey Asuero por el pueblo judío, que estaba bajo peligro, bajo una amenaza de aniquilación total en el reino de Persia. Esther era la reina de Persia, quien había llegado a ese puesto siendo una mujer judía mediante la selección entre muchas doncellas dentro del reino para escoger a la que encontrara gracia delante del rey para ser su esposa y por lo tanto la reina de Persia. Y encontramos en este relato también a Mardoqueo, quien había llegado a Persia bajo la cautividad y llevaba consigo a quien fue elegida entre las doncellas. Habían encontrado gracia ante el rey para que fuera seleccionada y elegida como reina por llegar a ser la esposa del rey Asuero. Este pueblo judío estaba cautivo en Persia y ya habían recibido orden de poder retornar a su tierra, a Israel. Muchos volvieron, pero también muchos se quedaron bajo desobediencia, mientras otros retornaron a la tierra de Israel. Pero algo que podemos destacar de este libro de Esther es que es un libro donde no se menciona a Dios, no se menciona el nombre de Dios. Este libro no es mencionado tampoco en el Nuevo Testamento, pero sin embargo podemos ver siempre dentro de él la mano de Dios. Verdaderamente este pueblo había desobedecido a Dios cuando les dio la oportunidad de que retornaran a la tierra, y estos decidieron quedarse en Persia, que era un buen número de pueblo judío el que habitaba ahí.
en todas las regiones de Persia. El reino de Persia llegó hasta los límites de la India. Era muy extenso y en todo el territorio había poblaciones de judíos que habitaban, que no atendieron al decreto de poder volver a su tierra, de ser liberados de la cautividad. Ahora ellos por su voluntad habitan en esta tierra lejana. Pero podemos ver cómo nuestro Señor siempre estuvo al cuidado de este pueblo, no de forma directa, sino que podríamos decir tras las sombras. Nuestro Señor estuvo siempre cuidando de este pueblo, aunque estaba bajo rebeldía, aunque estaba en desobediencia por no habitar la tierra que Él les había entregado. Siempre vemos a nuestro Dios que estaba cuidando de este pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo utilizando su providencia, que es la manera de cómo Él permite que los acontecimientos, que los sucesos, que los hechos, que las actuaciones de los hombres, que todo vaya realizándose conforme a su voluntad y que vaya encaminándose conforme a los planes que Él tiene. Y en este caso, en los propósitos que tenía para con este pueblo ahí en Persia. Nos damos cuenta cómo esta doncella asciende al trono bajo la providencia de Dios, pues Dios es el que encaminó cómo esta doncella asciende al trono. Y también en este escenario aparece un hombre llamado Amán, a quien el rey Asuero honró posicionándolo en segundo lugar después de él en poder dentro del reino de Persia, razón por la cual todos en el reino deberían rendirle honor, hacerle reverencia, inclinándose ante él. Pero Mardoqueo, el tío de Esther, no acató a esa orden dada por el rey, de manera que cuando venía o pasaba Amán, Mardoqueo no hacía ninguna clase de reverencia ante Amán. Esto encolerizó mucho a este hombre, a Amán, quien quiso dar un escarmiento extralimitado para castigar a Mardoqueo, proponiéndose destruir por medio de aniquilación al pueblo judío en todo el reino de Persia. Algunos considerarán por qué Mardoqueo no le rendía honor, no se inclinaba ante él. Se considera que no lo hacía porque Amán era un amalecita. Los amalecitas pelearon contra Israel cuando estos estaban en camino hacia la tierra prometida y fueron declarados por Dios enemigos de él. Esto lo podemos ver en Éxodo 17, versículos 14 al 16. Esto ahí lo pueden leer ustedes, mis hermanos. Entonces Amán era uno contra los cuales Dios estaba en guerra. Así que Mardoqueo tenía dos opciones: honraba a Amán, el enemigo de Dios, y deshonrando su palabra, o honraba a Dios. Se considera que Mardoqueo podría tener esto en mente, y por ello no le rendía honores a Amán. Habiendo determinado Amán la destrucción del pueblo judío, echaron suertes, dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3, versículo 7, que fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. De esta manera seleccionaron la fecha, el día, el mes en que iban a ejecutar a todos los judíos en el reino de Persia. Pero algo que hay que destacar aquí es que echaron suerte, el Pur, que era una práctica pagana. Pero vemos cómo la providencia de Dios, aún en medio de todo ello, permite que caiga en el último mes del año, para que haya el tiempo suficiente para realizar todas las acciones para la salvación del pueblo judío. Ahora Amán solo necesitaba la aprobación del rey, y lo convenció que con el exterminio de los judíos, todos los bienes que le fueran quitados, todos los bienes que pertenecían al pueblo judío, iba a pasar a formar parte de los tesoros del reino para el financiamiento de las guerras. Y aún él mismo se ofreció a entregar una cantidad en donación en tesoros. Le dijo: yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.
Con esto convenció al rey, le dio poder, le dio su sello para que fuera dictado el edicto y sellado y enviado los escritos hasta los últimos confines del reino de Persia. Ahora solo quedaba esperar el día para la aniquilación completa del pueblo judío en todo el reino de Persia. Y aquí vemos la intervención de Esther y Mardoqueo. El punto número 1 dice: el peligro que enfrentó Esther. Mis hermanos, para este punto número 1 en la guía recomiendan el versículo número 14. Pero mis hermanos, en mi caso, y honestamente y lastimosamente, yo no le encuentro una relación al título del punto número 1 con el versículo número 14. Es más, yo en mi estudio he tachado prácticamente el último párrafo de la guía de estudio para este punto número 1. No le encuentro alguna relación. Y estas son las razones, mis hermanos, por las cuales me ha movido mi corazón a la realización de estos estudios, debido a la cantidad de errores con la que están emitiendo la guía de estudio. Y al realizar mi preparación estudiando esta palabra, es que la comparto con ustedes, y si de alguna manera les sirve, mis hermanos, pues aquí está, y espero que de alguna manera les pueda colaborar, les pueda servir. Pero usted también profundice en la escritura y haga su propio estudio y saque sus conclusiones, y con la ayuda de nuestro Dios y la guianza del Espíritu Santo, usted prepare un estudio todavía mucho mejor que este. Pues cada vida, cada corazón, cada célula, pues en cada una de ellas nuestro Señor tiene un trato muy diferente con cada uno de nuestros hermanos, y como Él desea que escuchen su palabra en cada lugar. De manera, mis hermanos, que yo para este punto número 1 utilizaré el versículo número 16, que nos dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También podemos usar, mis hermanos, el versículo número 11. Usted puede escoger en cualquiera de los dos para desarrollar este punto número 1. El versículo número 11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Usted puede considerar, mis hermanos, cuál de los dos usa, o se utiliza los dos, o antepone primero el versículo número 11, hace comentarios, y luego el número 16 también hace su comentario. Pero podemos ver aquí el peligro bajo el cual estaba Esther, pues había un decreto y era conocido por todos en todo el reino de Persia, que nadie podía entrar al patio interior para ver al rey si éste no había sido llamado, pues la ley decía que tal persona debería de morir, y esto le incluía a ella si es que no había sido convocada para el rey para ingresar al patio interior y verle. Vemos que el peligro para ella de acudir ante el rey. Mardoqueo le había solicitado su intervención ante el rey a fin de que pudiera abogar por el pueblo judío ante el rey Asuero. Pero las palabras del versículo número 11 son, en primer lugar, una negativa por parte de Esther, pues sabía que presentarse sin ser convocada, sin ser llamada ante el rey, estaba expuesta a morir, a menos, dice ella, de que el rey le extienda el cetro de oro. Entonces esa persona vivirá. Y dice: y yo no he sido llamada para ver al rey en estos días, en estos 30 días. Era costumbre de los soberanos extender el cetro de oro en dirección a aquel que estaba delante de ellos, como señal también a su séquito, a sus guardaespaldas, si podemos llamarlo de esta manera, como señal de que no había peligro para él ante aquella persona, y que él
concedía el permiso para que esa persona se acercara ante él y más aún para que estuviera delante de su presencia. De lo contrario, si él no efectuaba esta acción de extender el cetro de oro, aquella persona debería de morir. Era el peligro al que estaba expuesta Esther. Pero Mardoqueo insiste ante la negativa de que interceda ante el rey. Mardoqueo vio en Esther la única salida para que el pueblo judío pudiera ser salvado del aniquilamiento que estaba programado. Pero la oportunidad que tenía el pueblo judío a través de Esther de ser salvado de ese aniquilamiento total significaba también el exponer a grave peligro la vida de Esther, aunque fuera la reina en Persia. Pero vemos que Esther tomó una actitud valiente con la decisión de entrar para ver al rey, porque era la única oportunidad que había y ella la estaba aprovechando. El punto número 2 dice: Mardoqueo confió en Esther. Mis hermanos, ya para este punto número 2 y para el punto número 3, la guía no contiene versículos de referencia para la sustentación de estos puntos, lo que nos permite pues apoyarnos en nuestro estudio con los versículos que consideramos que nos pueden servir de un mejor apoyo para el desarrollo de cada uno de estos puntos. Yo usaría, mis hermanos, este punto número 2, usaría así el versículo número 14. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vemos cómo Mardoqueo tenía plena confianza en que la intervención de Esther ante el rey Asuero tendría los resultados que ellos deseaban, pues él veía que en todos los acontecimientos que se habían desarrollado, todos apuntaban a que los planes de Dios habían permitido que se dieran las diferentes situaciones para que ella pudiera estar en este momento justo, en el tiempo adecuado y con la oportunidad única para intervenir ante el rey en favor del pueblo judío. Y este versículo 14 que hemos leído son palabras de Mardoqueo, insistiéndole a Esther que abogue por el pueblo ante el rey Asuero. Y el argumento de Mardoqueo está en decirle que si ella calla, si no hace nada, que el pueblo de Israel siempre iba a encontrar un respiro y una liberación, que de algún lugar, de alguna parte, siempre iba a llegar la liberación. Pero le dice a ella: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Está haciéndole referencia a que ella iba a morir, la casa de su padre iban a morir, que iban a dejar de ser. ¿Y por qué no morir por una causa justa? Es lo que está diciéndole. Y en este caso, morir por causa de la salvación de su mismo pueblo, al pueblo al cual ella pertenecía. Cosa que ella no le había dicho todavía al rey Asuero, que era de nacionalidad judía. Pero Mardoqueo argumenta siempre con Esther y en su argumento la lleva hacia una interrogante y le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La hace reflexionar de que los acontecimientos que se han dado a lo largo de toda su vida y que ahora ha llegado a ser la reina de Persia, cada uno de ellos han tenido un propósito en su vida, y que cada uno de ellos han venido cumpliendo el propósito por el cual se han venido dando, y que ahora que estaba en el trono también era por un propósito, diciéndole: ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Es decir, para este acontecimiento que estamos viviendo, para ser tú la mediadora y la salvadora del pueblo judío, para esto seguramente. ¿Quién sabe si para esta obra de salvación es que ha llegado al reino? Y les decía, mis hermanos, que este libro de Esther no menciona el nombre de Dios, no menciona a Dios, pero no negamos el poder, la mano de Dios obrando siempre. Y vemos cómo la providencia de Dios estaba actuando a lo largo de la vida de Esther, encaminándola para llevarla a cumplir los propósitos que él tenía en el momento adecuado. Mis hermanos,
No podemos presentarnos ante la célula sin tener una pequeña aplicación a la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas en las células de hogares. Y en este punto número 2 es un buen momento para hacerle reflexionar a cada uno de nuestros hermanos que todo cuanto acontece en sus vidas, los caminos por los cuales han venido transitando, estando bajo la mano de nuestro Dios, con Cristo en su corazón, todo ha sido por los propósitos que nuestro Señor tiene para cada una de sus vidas. Recordándoles que a todos aquellos que aman a nuestro Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice su palabra que aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Y cada uno hemos sido llamados por nuestro Dios. Por lo tanto, ahí donde se desempeñan, la función que realizan, los puestos que ostentan, las funciones que ejercen, cada cargo, cada posición ha sido dada por nuestro Dios para que podamos realizar una labor dentro de los propósitos de nuestro Dios para con nosotros, para con la vida de nuestros parientes, de nuestras familias y también para con aquellos que nos rodean. En este caso vemos a Esther, que era con el propósito para un pueblo entero, una nación entera. El punto número 3 dice: Esther logró salvar a su pueblo. No hay versículo de referencia para este punto número 3 que dice Esther logró salvar a su pueblo. La porción que hemos leído, la lectura bíblica, no contiene en ella la manera de cómo Esther logró salvar a su pueblo. ¿Cuáles fueron las acciones que ella realizó para salvarlo? Llegamos hasta el momento en que ella toma una determinación de acudir ante el rey, aunque no ha sido llamada, diciendo: si perezco, que perezca. Es decir, que ha tomado la determinación de presentarse ante el rey para ser una intercesora por el pueblo judío. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Para este punto número 3, hermano, en vista de que no hay versículo de referencia para usarlo y por lo menos hay que mantener los puntos a desarrollar y que haya una relación también con el tema que se va a impartir, que es la diplomacia de Esther, relatemos cómo Esther halló gracia delante del rey cuando estaba en el patio interior del palacio y él extendió el cetro delante de ella y ella le tocó y de esta manera no pereció y pudo acercarse al rey. Con esta oportunidad que provenía, por supuesto, de parte de Dios, ella pudo acercarse al rey y le invitó a un banquete, al rey y a Amán, el que quería aniquilar al pueblo judío. Amán, por supuesto, muy contento porque estaba comiendo con la realeza, pero aprovecha también Esther de hacer una invitación y programar otro banquete para la siguiente noche. Y Amán muy contento también porque tenía esa oportunidad de seguir disfrutando con la realeza. Para este segundo banquete Amán llega y al entrar se encuentra con Mardoqueo en la puerta y se llenó de mucha ira y enojo y fue a decírselo a su gente, a sus parientes, quienes le aconsejaron e hizo una horca para planear ahorcar a Mardoqueo y el siguiente día pedir al rey que le concediera ahorcar a Mardoqueo. Decir que Mardoqueo iba a perecer antes que todo el pueblo, pero ya los planes de Dios estaban en ejecución y estaba usando a esta joven que había llevado hasta el trono para ser reina, para que con su diplomacia lograra intervenir ante el rey Asuero y poder liberar a su pueblo. Seguramente Mardoqueo estaba muy atemorizado y la misma palabra lo refiere de cómo él se lamentaba. Pero mis hermanos, en medio del lamento, en medio de la angustia, no dudemos que nuestro Señor está con nosotros, que todo está en las manos de Dios. Esther se armó de valor para tomar la decisión de presentarse ante el rey sin haber sido llamada, pero para esto que hizo, ayunó, ella y sus doncellas, y pidió a todo el pueblo judío que ayunara también por 3 días y 3 noches. Mardoqueo confió en Dios, pues dijo: quizá por esto ha sido llevada al reino, y seguramente también él ayunó juntamente con el pueblo. Ahora solo estaba confiar y esperar en Dios.
y el plan de nuestro Dios ya estaba en ejecución. Pero vemos que aun cuando los planes de nuestro Señor están en acción, se están ejecutando, el enemigo no cesa en los ataques y en la intención de destrucción de los corazones y de las vidas. Y había preparado una horca para Mardoqueo. Y volvemos nuevamente al punto del segundo banquete, donde Amán, quizás de una manera muy orgullosa, va entrando al palacio porque va a cenar con la realeza, con la reina, con el rey. El rey no sabía que Esther era judía. Amán no sabía que Esther era judía. Solo sabía que Mardoqueo era judío, pero no que era el tío de Esther. Y Esther no había dicho que era judía por los consejos que su padre adoptivo Mardoqueo, quien era su tío en realidad, le había dado. Y ella de manera muy obediente atendía el consejo de Mardoqueo. Y ahora está en el banquete. Y en el capítulo 7, versículo número 2, le dice el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. El rey sabía que la reina había ingresado al patio, que se había expuesto bajo un peligro. Es porque ella tenía una petición delante de él. Y ella lo invita prepara estos banquetes para invitarle a él. Y en el segundo banquete ahora le pregunta: ¿cuál es tu petición? Y aquí está la diplomacia de Esther y de cómo ella salva a su pueblo. Capítulo 7, versículo número 3. Le dice ella: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido, versículo número 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y vemos la respuesta del rey Asuero, y dijo a Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Aquí ella reveló a cuál era su nacionalidad, y reveló las intenciones de Amán, las cuales eran movidas únicamente por un odio sin una causa justificada, extralimitada en aniquilación total de un pueblo. Quien no sabía que a este mismo pueblo pertenecía la reina, la cual había encontrado gracia ante los ojos del rey, y a quien el rey ya le había dado una palabra de compromiso en este banquete, diciéndole: ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Ahora, quien está lleno de espanto es Amán. Con mucha sabiduría, Esther pudo orientar el corazón del rey para atender a su petición y realizar esta labor intercesora por su pueblo, reconociendo que era para este momento que ella había llegado al reino. La valentía que tuvo, la diplomacia que ejerció, el atender el consejo de Mardoqueo y reconocer de por qué había sido puesta en un lugar de alta eminencia, le permitió realizar una labor salvadora para toda su nación. Mis hermanas, nuestro Señor les ha dado una posición y un lugar para que realicen allí una función delegada por nuestro Señor, como madre, como esposa, puede ser como una obrera a un puesto de alta gerencia, o aún llegar a escalar puestos de alta eminencia. Pero recordemos que en todo está la mano de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios, y que si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, todo está en las manos de Él, y sabemos que sus caminos son más altos que los nuestros, y así también sus pensamientos mucho más que los nuestros. Solamente es de permitir que la mano de Dios, su Espíritu Santo, nos guíe, que su voluntad sea sobre nuestras vidas, como decidió Esther que fuera la voluntad de Dios, y ella dijo: si he de perecer,
que perezca. Pero vemos cómo nuestro Dios honró la obediencia. Ella dispuso su vida y su voluntad para actuar en favor de la liberación de su pueblo, pero actuando de esta manera sirvió como un instrumento en las manos de Dios para salvar a la nación judía. Así nuestro Señor quiere que cada uno seamos un instrumento en sus manos. Y Él tiene propósitos para muchos, para muchas personas. Tiene propósitos nuestro Dios. Tiene propósitos para nuestros parientes. Tiene propósitos para nuestras familias. Y quiere que seamos nosotros el instrumento por medio del cual llegue la salvación a cada una de esas vidas. Si nosotros callamos, si nosotros no actuamos, verdaderamente los planes de nuestro Dios para con esas vidas no se detendrán. Pero dice su palabra que el que hace volver a un pecador de su error cubrirá multitud de pecados. La vida de éxito de la persona está en alcanzar los propósitos que Dios tiene para con su vida. Y con esta actuación de valentía y determinación, con la diplomacia ejercida, Esther alcanzó el éxito en su vida. Ahora usted también puede ser un hombre, puede ser una mujer de éxito, reconociendo la voluntad de Dios y el momento oportuno en el cual está viviendo para ser de bendición, para ser un instrumento en las manos de Dios, para ser el canal por medio del cual nuestro Señor permita que llegue la salvación a las vidas. Así también sabiendo que nuestra propia vida y nuestro ser está en las manos de Dios. Y vemos cómo ustedes, mujeres, depositándose en las manos de Dios, pueden tener un gran impacto sobre los que los rodean y aún un gran impacto de carácter nacional en los planes de Dios. Que nuestro Señor derrame más de su gracia sobre cada una de ustedes, mujeres, que han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que concedes a nuestras vidas, Señor, de escuchar tu palabra y de meditar en ella. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a compartirla, Señor, pero que vaya con la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor. Salva las vidas. Rescata, mi Dios bendito. Liberta, bendito Cristo Jesús. Haz tu obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.